24 AM. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias día lunes, partiendo con mucho ánimo, con mucha energía también esta semana y con muchas informaciones. Vamos a revisar parte de lo que está marcando la agenda mientras vemos ahí distintos puntos de nuestro país. Estamos desplegados también para poder contarles a ustedes todo lo que está ocurriendo. Una ciudad que ya funciona bastante normal a esta hora de la mañana y días que cada día están más claritos a esta hora también. Ya vamos a estar con la temperatura, les voy a contar en un rato cómo va a estar el tiempo. Pero partimos hablando de lo que marca la agenda. A partir de las 5 de la mañana, 18 comunas del país avanzaron en el plan paso a paso. Esto fue Independencia, Las Condes, San Bernardo, Santiago también, que ya se encuentran en fase de apertura inicial, la que permite el funcionamiento de servicios y comercio, pero bajo restricciones. Otras 7 comunas, entre ellas Padre Hurtado, Lo Prado y San Fernando, pasaron a preparación. A ellas se suman otras 7 que dejaron la cuarentena total para ingresar a fase de transición, entre las que se destacan comunas como Isla de Maipo, Villarrica y Curahue. Vamos a estar, por supuesto, revisando el funcionamiento cuando ya gran parte de la ciudad de la región metropolitana está desconfinada. También les contamos que este día lunes la Confusam va a definir si continúa o no con el paro del gremio, el que comenzó, recordemos, el pasado jueves. Los funcionarios de la salud critican el monto asignado para salud justamente en el presupuesto del 2021, el que dicen sería insuficiente para atender las urgencias y satisfacer las necesidades de los profesionales. Al mediodía se van a conocer los resultados de una encuesta que se realizó entre los funcionarios y que va a definir la continuidad de esta paralización. Vamos a revisar también lo que ha pasado en Perú. Hay una situación tremendamente compleja en el país vecino. Amanecieron hoy sin presidente y en medio de violentas protestas que duraron hasta la madrugada. Esto luego de la renuncia de Manuel Merino y también la negativa del Congreso a nombrar un nuevo gobierno. En medio de la crisis política que enfrenta el vecino país, el legislativo impidió que la legisladora izquierdista Rocío Silva Santiesteban fuera elegida como la primera presidenta en la historia de Perú. Silva encabezó una lista que se suponía que tenía consenso para asumir la presidencia del Congreso y sustituir así a Manuel Merino, quien renunció a su cargo tras las protestas que dejaron 2 estudiantes muertos y varios desaparecidos. A las 2 de la tarde, hora local, se va a reunir hoy nuevamente el Poder Legislativo para poder negociar y votar por una nueva mesa directiva que saque a Perú del vacío de poder y ponga fin al caos en las calles que se desató tras la destitución de Martín Vizcarra, recordemos, el pasado lunes. Miles de personas salieron a las calles de Lima y de otras ciudades como Arequipa para protestar contra la clase política a la espera de que se confirme un nuevo gobierno en las próximas horas. Y de vuelta aquí en nuestro país, así están las calles a esta hora. Esperamos 27 grados para esta jornada. La mañana está bastante fría. Si va a salir ahora de su casa, lleve algo liviano para ponerse encima. Todavía las mínimas no suben lo suficiente y las máximas también van a estar contenidas durante esta semana. Ya vamos a estar en un ratito con Iván Torres, que nos va a contar más también de lo que pase en su ciudad, en su región durante este día. Bien, volvemos a la calle. Una banda que enviaba droga al extranjero a través de libros de cocina fue detenida. 8 personas hacían funcionar esta llamada Operación Bélgica, que era financiada desde el exterior. Vamos a todos los detalles con Rodrigo Pérez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Buenos días, Carla, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Los invito a revisar el siguiente caso policial que estuvo realizando y que estuvo también en investigación por parte de la Policía de Investigaciones desde el año pasado para seguir los pasos de una banda delictual que enviaba droga al exterior mediante postales desde al menos diciembre del año pasado y que lo hacía a través de libros de cocina. Intentaban realizar todo este procedimiento colocando la droga entre las hojas para que así pase desapercibida, pero fueron detenidos por los funcionarios de la PDI. Todo comenzó en diciembre del año pasado cuando se detectó un envío de droga desde Santiago a Bélgica. En primera instancia lo habían hecho en un dispositivo metálico, pero después en mayo volvieron a hacer lo mismo, también en un dispositivo metálico, pero desde Santiago a Punta Arenas. Pero después se dieron cuenta que podían utilizar otra forma para enviar la droga y es así como comenzaron a recopilar libros de cocina, pero entre sus hojas comenzaron a echar
marihuana y también cocaína para enviar todos estos distintos elementos ilícitos. Hicieron envíos a Punta Arenas, hicieron envíos incluso a Bélgica y Holanda. Fue todo un operativo policial que prácticamente duró un año, pero que tras los distintos operativos que estuvo realizando la Policía de Investigaciones a través de la Brigada Antinarcóticos Aeropuertos se pudo encontrar a esta banda. Se hicieron diversos y distintos allanamientos en Santiago, en Iquique, que terminó con la detención de 8 personas. Estamos hablando 7 personas, chilenos y también un colombiano, quienes pasaron días anteriores a control de detención y 2 de ellos quedaron en prisión preventiva por mientras de los 120 días de investigación que dure todo ese procedimiento. Es una forma bastante llamativa, indicaba la Policía de Investigaciones, porque en total se hizo una incautación de 24 kilos de cocaína, además de otros elementos tecnológicos que utilizaban estas personas para concretar estos ilícitos y también una gran cantidad de vehículos con lavado de activos con el fin de pasar desapercibido todo el dinero que ellos estaban utilizando. Pero pues bien, más allá de la cantidad de droga, indicaba la Policía de Investigaciones, llama la atención que estos individuos utilizaban estos libros de cocina, recetas para así hacer los envíos al exterior. Fíjense que la droga provenía desde Perú y también de Suiza. Y también estos mismos países financiaban a las personas para que puedan concretar estos distintos ilícitos. En los primeros registros se indican que son desde diciembre del año pasado, pero incluso la propia Fiscalía Occidente, quien ha estado liderando toda esta investigación, aseguraba que puede ser incluso de tiempo antes. Es por eso que entonces se está haciendo toda ahora una investigación con el fin de esclarecer que otras personas también participaban de este tipo de delitos, que sin duda es bastante llamativo. Vamos a revisar algunas declaraciones que tenemos sobre este caso de esta operación bélgica que estuvo realizando la Policía de Investigaciones. Al concluir esta operación se logra en un total, resumen, de alrededor de 24 kilogramos de cocaína entre un estado sólido y diluido. Sin embargo, no es la cantidad lo importante en esta investigación, lo que permite darle esta relevancia, sino más bien el tipo, el método que utilizaban para enviar esta droga al extranjero y el receptor final, que eran en países europeos específicamente. Sí, pasaron los 8 control de detención, de los 8, 2 los líderes quedaron con prisión preventiva y con un plazo de investigación de 120 días. Nosotros creemos que eso es suficiente o al menos en ese plazo podríamos acreditar no tan solo el delito de tráfico, sino que la asociación ilícita y además el lavado de activos. Toda una investigación que continúa en desarrollo. Hay que hacer presente también que junto con ser financiados con dineros desde otros países del extranjero, elegían también el continente europeo por una alta comercialización de droga, que es lo que nos indicaba la propia Fiscalía. Es por eso entonces que continúa en desarrollo en esta operación bélgica que estuvo realizando la PDI y que terminó con la detención de estas 8 personas, pero que 2 de ellos ya están en prisión preventiva. Bien, parte de esta información policial, pero Carla, tú lo estabas comentando, ya en particular hay distintas comunas de la región metropolitana y aquí en Santiago que comenzaron ya con esta etapa de apertura inicial. Los quiero dejar ahora con la imagen de la Alameda, sin duda una avenida muy concurrida en horas de la mañana, como no también en horas de la tarde, y ustedes pueden ver que hasta ahora ya hay bastantes vehículos de personas que están transitando por este lugar. Pero vamos a recordar cuáles son los cambios que ya están implementados. Aquí en la capital, de preparación a apertura inicial, que ya comenzó a las 5 de la mañana, está Santiago, aparte de esta, Independencia, Las Condes y San Bernardo. Hay que hacer presente que en apertura inicial ya también se encuentran Ñuñoa, Vitacura, Melipilla. Ahora hay otros cambios de transición a preparación. Está Padre Hurtado, Lo Prado, La Cisterna, San Fernando también, Pichidegua, Laja y San Rosendo, estas 2 últimas en la provincia del Biobío. Pero esto es muy importante, ¿qué está prohibido hacer en la comuna cuando estamos hablando de la etapa inicial? Por ejemplo, el funcionamiento de pubs, discotecas y lugares análogos. Pero ¿qué se puede hacer? Todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a lugares de cuarentena. Se tiene que respetar también el toque de queda que va desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. Se puede ir a trabajar, pero también hay que tener las distintas medidas. Por ejemplo,
la seguridad sanitaria, el uso de la mascarilla, que es fundamental a la hora de estar en la calle. Se puede también participar en eventos, en reuniones sociales y recreativas de máximo de 50 personas en espacios cerrados y 100 en espacios abiertos. Menos, eso sí, en el toque de queda. Son distintas medidas que van paso a paso, como se llama todo este programa, para comenzar a reabrir de poco a poco la ciudad con esta pandemia, pero sin duda alguna que hay que mantener las distintas medidas de seguridad sanitaria para evitar que la enfermedad se pueda propagar aún más. Sí, absolutamente. A seguir cuidándose, a no bajar la guardia, a seguir utilizando la mascarilla, la distancia social en la medida de lo posible para que no haya que retroceder. Gracias, Rodrigo. Vamos a estar contigo en cualquier momento de regreso. Nos vemos. Bien, vamos a algo que interesa mucho, que el pago del segundo 10% esté disponible antes de la Navidad. Esa es la idea de los autores del proyecto y de parte importante de la oposición, que busca acelerar la tramitación en el Congreso. Esta semana la iniciativa será revisada por el Senado y si no hay cambios a lo ya aprobado por los diputados, se podría votar en sala el próximo 23 de noviembre. Para muchos fue la imagen de la semana, diputados y diputadas celebrando la aprobación del segundo retiro del 10%. Así, el proyecto cerró una etapa y la pregunta es, ¿cuánto falta para que sea realidad? Y esperamos, ¿no es cierto?, que esta tramitación, que ha sido muy rápida en la Cámara de Diputados, también sea tan rápida en el Senado. Y ahora, bueno, vamos a ver si el gobierno va o no va al Tribunal Constitucional. Son precisamente esos dos factores los que determinarán qué tan rápido sea la tramitación. Primero depende de los senadores y por eso de inmediato se mostró disposición a avanzar. Nuestro compromiso es, por cierto, despacharlo como ley de la República antes de la Navidad. Y esa es la fecha que más se repite como plazo. El pasado 10 de noviembre la Cámara despachó el proyecto que ahora se discute en la Comisión de Constitución del Senado, que fijó como plazo hasta el 19 de noviembre para debatir. Si se aprueba, el 23 de este mes podría votarse en la sala. Vamos a darle en lo posible martes, miércoles, jueves, tener sesiones. Le vamos a dar la máxima celeridad con el respeto de escuchar a todas las partes, escuchar a distintos planteamientos, que eso es parte del debate legislativo. Los senadores comenzaron a discutir el viernes los detalles del proyecto y hay visiones encontradas sobre establecer un impuesto para las personas de altos ingresos que retiren parte de sus ahorros y respecto a una posible focalización, es decir, que solo puedan retirar quienes realmente lo necesitan. ¿Cómo entender que a esa persona su argumento de que quiero compensar sus caídas en ingresos en esta pandemia le abre las llaves de recurrir a sus fondos previsionales? Es una contradicción en los términos. Este domingo, en entrevista con TVN, los senadores continuaron debatiendo y mostrando sus diferencias sobre el proyecto. Hoy día lo que nosotros necesitamos es responder cómo llegar a final de mes, cómo llegar a ayudarle a millones de personas que no están llegando, que no están pagando las cuentas mínimas. No puedo creer que estemos haciendo algo tan mal pensado en que finalmente el impuesto que se ahorran los ricos equivale a la plata que van a sacar de sus propios ahorros la gente más pobre de Chile. Si el Senado decide aprobar el mismo proyecto que la Cámara de Diputados sin modificaciones y si el gobierno decide no llevar el tema al Tribunal Constitucional, el próximo 30 de noviembre podría comenzar la inscripción de las solicitudes del retiro y el 7 de diciembre comenzarían a llegar los pagos. Las AFP tendrán desde este lunes reuniones de coordinación frente al proceso, aunque ya reconocieron estar disponibles para su implementación. Las administradoras de fondos de pensiones somos un actor más del sistema previsional y en caso de aprobarse la ley recibiremos el mandato del regulador para ejecutarlo con la misma responsabilidad con la que realizamos el primer retiro, que era de manera excepcional. Vienen nuevos días clave en la tramitación del proyecto, que nuevamente busca permitir que casi 9 millones de cotizantes retiren parte de sus ahorros previsionales, retiren un segundo 10%. Deportes. Bien, hay harto deporte, obviamente pensando en el partido de mañana de La Roja, también lo que dejó el fin de semana, así que ya estamos con Sergio Pinto que nos va a actualizar de todo esto. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. ¿Qué tal, Carla? Buenos días. Buenas noticias para los hinchas de la U, para los de Católica. Colo-Colo, que ya coquetea
directamente con el descenso y el partido de la selección chilena el día de mañana, martes, en Venezuela. De hecho, la selección ya está en Venezuela, viajó el día de ayer, muy temprano, a eso de la 1:30 de nuestro país, tomó el vuelo directo, charter, a la ciudad de Caracas, donde mañana juega este partido muy importante, que serían 3 puntos de verdad relevantes, pensando en una ilusión de llegar al Mundial de Qatar 2022. Chile viene de ganar a Perú, una victoria que realmente necesitaba ese señor. Ahí vemos a Reinaldo Rueda cuando la selección llega en el bus acá a Aerocardal para subirse a ese vuelo que los llevó directo a Caracas. Hoy por la tarde, bueno, llegaron ayer, se realizaron todos los protocolos sanitarios, se hicieron PCR directamente al hotel y hoy seguramente, si es que no pasa nada raro, van a ir a reconocer la cancha que van a jugar mañana en este partido, como les decía, muy importante, porque de sumar 3 puntos ante un rival que no sé si es el más débil de toda la Conmebol, ahí lo puede pelear con Bolivia. De visita siempre en las últimas fechas clasificatorias a Chile le ha ido bien con Venezuela, y teniendo en cuenta el partido con Perú, hace pensar de que Chile podría obtener los 3 puntos. Un partido con Perú donde la Roja se le dio bastante bien, sobre todo en el primer tiempo, y teniendo en cuenta que en el primer tiempo no jugó Alexis Sánchez. Esa es una de las buenas noticias que dejó el partido con Perú, no estar dependiendo de una figura tan relevante y tan importante como Alexis Sánchez. Está la figura de Arturo Vidal. Claro, hay que depender de Rey Arturo porque es el mejor jugador de esta generación, tal vez el mejor de la historia de nuestro país, y hay que aprovecharlo. Todavía está en un excelente nivel, y eso realmente hay que aprovecharlo, y Rueda hace funcionar al equipo en base a Arturo Vidal, que fue el que anotó los 2 goles el viernes pasado. Así que son buenas las sensaciones que dejó ese partido, son buenas las sensaciones también en la previa del partido con Venezuela. Hay uno que debutó. Se trata de Niklas Castro, quien es un muchacho que tiene 24 años, nació en Noruega, sus padres son chilenos, claramente viven ahí hace muchos años. Él siempre quiso jugar por la selección. Reinaldo Rueda empezó a buscar este tipo de nombres por diferentes ligas, se encontró con Niklas Castro, juega en el colista de la Liga de Noruega. Aún así confió Reinaldo Rueda en él, lo hizo debutar ante Perú en el segundo tiempo. Bueno, dio una entrevista a los sitios oficiales de la selección y esto dijo. Estas son sus sensaciones en el debut de él, digamos, con la camiseta de la selección chilena. Escuchemos a Niklas Castro. Muy feliz que puedo jugar por la selección, y soy muy contento que puedo tener mi debut ahora. Estoy trabajando y practicando mi español, y si no es muy bueno ahora, pero estoy practicando. Muy feliz. Mi papá, mi mamá, mi hermano en Noruega, todos han visto el partido y son muy felices ahora. Ahí estaba entonces la felicidad que contaba Niklas Castro de su familia al verlo debutar con la camiseta de la selección chilena. Hablaba también de su español, y uno lo escucha y ha mejorado bastante. Y ahí están las imágenes de la llegada de la selección chilena a Venezuela. Ahí vemos a Omar Carabalí, el tercer arquero de esta selección, ecuatoriano, nacionalizado chileno. Fabián Orellana, que fue titular el pasado viernes frente a Perú. Un largo viaje, cerca de 7 horas desde Santiago a Venezuela. Recordemos que en Venezuela hay 1 hora menos. Ahí está la llegada de Arturo Vidal. Vemos también a Claudio Bravo, todas las figuras de la selección. Alexis Sánchez, que han dado muy cerca de Claudio Bravo toda la semana. El staff médico también de La Roja, que en estos tiempos realmente han hecho un trabajo extraordinario con la selección. Todos los protocolos al llegar se tuvieron que realizar, como yo les contaba, los PCRs de rigor para entrar al suelo venezolano. Un trámite que me comentaban duró bastante. Ellos llegaron cerca de las 7:30 de la tarde y 2 horas después recién pudieron llegar al hotel para descansar un poco, dormir, y ya esta jornada entrenar en el estadio, en la cancha donde mañana va a jugar Chile. Claudio Bravo no ha querido nunca acercarse a los hinchas, y lo vimos durante la semana, más que nada por protocolos. Los únicos que se han podido acercar, que uno vio la semana, fue Arturo Vidal. Mauricio Isla también se acercó a firmar algunos autógrafos, sacarse algunas fotos. Los otros no, han pasado de largo, básicamente para evitar cualquier tipo de contagios. Ahí vemos también a Paulo Díaz, que fue titular también el pasado viernes.
con muy buen cometido, el Memo Maripán también. La defensa no preocupa tanto en esta pasada, ha logrado tener 4 o 5 nombres Reinaldo Rueda, y teniendo en cuenta que tampoco está Gary Medel. Yo pensaba, cuando vuelva Gary Medel en marzo, no sé si lo va a tener tan fácil para ser titular, porque ha encontrado varios nombres también Reinaldo Rueda. Y una de las incógnitas para el partido de mañana es que si va a ser titular Alexis Sánchez. No lo fue el pasado viernes frente a Perú. Se venía diciendo que venía con varias dolencias, sobre todo en el aductor, y Alexis Sánchez no pudo jugar de titular el pasado viernes frente a Perú en esa victoria tan importante. La sensación que da, porque estas son las últimas imágenes que uno tiene de Alexis Sánchez entrenando, esto fue el día sábado, don Juan Pinto Durán ya está corriendo a la par de todo el plantel, a la par de sus compañeros. Esta fue la única jugada que tuvo frente a Perú, jugó pocos minutos, cerca de 14, y ya entró, y a los 2 minutos ya tuvo esa posibilidad de convertir a Alexis Sánchez. Para nadie es un misterio, que es muy pero muy importante. Ahí lo vemos atrás trabajando con parte del staff técnico de la selección chilena. Como les decía, para nadie es un misterio que es importante, es el goleador histórico de la selección, y da la sensación que Reinaldo Rueda lo tiene considerado para ser titular el día de mañana. Clave va a ser la práctica de esta tarde, de esta noche, allá en Venezuela, allá en Caracas, para dilucidar si es que Alexis Sánchez realmente puede ser titular el día de mañana. Y hablemos del rival, ¿les parece? Hablemos de Venezuela, un equipo que tiene 0 puntos. 0 puntos, ahí está la imagen de la última práctica el día de ayer del cuadro venezolano, dirigido por José Peseiro, es un técnico portugués. Ahí vemos imágenes justamente del entrenamiento. Como les decía, Venezuela tiene 0 puntos, no ha convertido ningún gol en los 3 partidos, ninguno. Y la han convertido en 5 ocasiones. Viene de caer contra Brasil. Bueno, la mayoría de las selecciones de la Conmebol pierden contra Brasil, y no se le vio tan mal a Venezuela en este partido con Brasil. En honor a la verdad, cayeron 1-0, aguantaron bastante el marcador ahí sin goles, pero sabemos el potencial que tiene Brasil, y Venezuela no logró defenderse los 90 minutos y se fue con una derrota desde Brasil. Mañana se va a encontrar varios conocidos. La selección chilena, por ejemplo, va a ser titular Jefferson Soteldo, el habilidoso volante que juega en el Santos, que acá jugó en Huachipato y en la Universidad de Chile. También Luis del Pino Mago tal vez sea titular el día de mañana, el defensor también de la Universidad de Chile. José Salomón Rondón, que actualmente juega en China, es la arma de gol de esta selección de Venezuela. No le ha funcionado, como les decía, tiene 0 gol el cuadro venezolano. Así que veremos cómo se para este cuadro. Chile tiene muchas chances de obtener los 3 puntos, que lo dejarían con 7 unidades, muy ilusionados para el próximo año, cuando se retomen en marzo estas clasificatorias. Avanzamos, dejamos de lado un poco este tema y nos vamos al torneo nacional, lo que comentamos en un comienzo de este comentario junto a Carla. Vamos a ver la fecha del fútbol. Partamos por el duelo entre Palestino y Colo-Colo. Qué mal lo está pasando Colo-Colo. Está a 2 puntos del descenso directo, está a 2 puntos del colista, que es La Serena. Partida perdiendo ahí con el gol de Jonathan Benítez. Lo va a igualar el cuadro del Cacique con ese cabezazo de Juan Manuel Insaurral, del argentino, tras el centro de Paulo Mouche. Todo esto en el segundo tiempo, bien avanzado el partido, pero no se recuperó bien el equipo de Colo-Colo, y aquí vemos la falta del portero Miguel Pinto sobre Vicente Fernández. Ahí lo vemos bastante cuestionado por parte de Pinto al árbitro Juan Lara. Y define muy bien Agustín Farías, que es un especialista de los 12 pasos. Ahí está, 2-1 se colocaba en ventaja Palestino. Y el 3-1 ya cuando finalizaba el encuentro. Matías Campos López tras el pase Brian Carrasco a los 50 minutos. 3-1. Nueva derrota de Colo-Colo, que preocupa bastante. Sus hinchas están bastante preocupados por el tema del descenso. Como les decía, están solamente a 2 puntos de La Serena, que es el colista, que ganó el día de ayer. Vamos a otro encuentro con la Universidad de Chile y Santiago Wanderers. Partido que se jugó ayer. Qué golazo de Walter Damián Montillo, el jugador diferente que tiene el cuadro azul, que jugó de negro, claramente en homenaje al fallecido Carlos Campos. Vamos a ver el segundo tanto de la Universidad de Chile. Ahí está Gonzalo Espinosa.
Una clara victoria del cuadro de Marcelo Peña, que está de manera interina. Recordemos que Rafael Dudamel se está recuperando de su contagio de COVID. Este gol fue a los 4 del segundo tiempo. Partido que se jugó en el Estadio Nacional. Qué linda toma para ver la precisión de ese disparo de Gonzalo Espinosa, batido el portero Mauricio Viana. Y aquí vemos falta del portero justamente Viana sobre Fernando Cornejo. Lo toma ahí con su mano. Se vio claramente. Y el goleador del torneo, hablamos de Joaquín Larribey a los 26 del segundo tiempo. 3-0. Victoria clara, tranquila, relajada de la Universidad de Chile. Santiago Wanderers no jugó tan mal, no sé si merecía tanto castigo. Pero los 3 puntos se quedan para los azules. Bueno, seguimos revisando esta fecha del fútbol chileno con el partido de Cobresal y Católica, fecha 18. Jugó bastante bien el cuadro de Cobresal ante el líder del torneo, que partía perdiendo justamente Católica con ese golazo de Franco Ragusa. Acá hay penal, que cometen un penal a Edson Puch. No lo patea Luciano Huet, lo patea Fernando Sampedri, que empata las acciones. Ahí está la repetición de la definición del goleador de la Universidad Católica. Todo esto a los 11 del segundo tiempo y a los 34, cuando se pensaba que podría haber sido un empate. Ahí está nuevamente Fernando Sampedri tras el pase de Edson Puch. Dos que se entienden muy bien y que dejan nuevamente a Católica sola en el liderato de este torneo del fútbol nacional. Terminaba el partido y Católica entonces se queda con los 3 puntos. 2-1 el cuadro de Ariel Holland, que da vuelta este encuentro. Más partidos. El que está segundo, hasta antes del partido de Católica, estaban igualados en puntaje. Unión Española, en un partido lleno de goles, vence a Unión La Calera 3-2. Ahí está el 2-0 de Caballero, de Mauro Caballero, jugador paraguayo, buen delantero que tiene la Unión Española, que es un equipo que está jugando bastante bien, muy ordenado, sabe lo que juega, por parte de Ronald Fuentes. Cristian Palacios anotaba el 3-0 para Unión. Van a venir los descuentos de La Calera y vemos a Tomás Rodríguez. Y por último también Tomás Rodríguez, 3-2. Al último se perdió un penal Unión La Calera que podría haber sido el empate. Nos vamos a otro partido también de esta fecha. Ahí vemos a la victoria de La Serena, que los deja con 12 puntos, a 2 de Colo-Colo. 1-0 se queda con la victoria. Otro encuentro también de esta fecha 18, la U de Conce ganó de manera clara y rotunda también a Antofagasta. Ahí están los 2 goles del panameño Cecilio Waterman a los 49 del primer tiempo y a los 7 del segundo tiempo. 2-0 la victoria de la Universidad de Concepción. ¿Y qué pasó con el Audax y con Coquimbo? 2-0 para el equipo de Francisco Meneghini. A los 41, Carlos Labrín, el defensor, que no anota muchos goles, pero ahí anotaba el 1-0. Y ahí está el 2-0, Gonzalo Álvarez tras el remate de Ariel Martínez. A los 42 del segundo tiempo, 2-0, victoria para el cuadro itálico en esta fecha 18 del fútbol chileno. ¿Qué pasó con Iquique y Coquimbo? El cuadro de Coquimbo comenzaba ganando. El partido se jugó en el norte de nuestro país, pero el cuadro del Coto Rivera lo da vuelta. No tenía dentro de su formación titular, por ejemplo, a su goleador. Hablamos de Mauricio Pinilla, que se lesionó. Cortés anotaba el 1-1. Y ahí está la victoria de Curicó Unido, entonces 2-1 frente a Iquique. Vamos con Everton, el cuadro de la quinta región, que tuvo que ver al equipo de Dalcho Giovanoli cómo le ganaba este partido. 1-0 solamente. O'Higgins de Rancagua fue hasta Viña del Mar y derrotó al cuadro viñamarino. Y acá nos vamos a la Fórmula 1 porque hizo historia Lewis Hamilton al quedarse con su 7º título. Ahí vemos, ganó el Gran Premio de Turquía y selló su 7º título de la Fórmula 1. ¿Será el mejor piloto de la historia? Bueno, ahí lo va a pelear con Michael Schumacher seguramente, que
alcanzó ese mismo número de títulos mundiales de la Fórmula 1, 7, pero todavía le quedan varios años más de carrera a Lewis Hamilton. Ahí vemos la emoción en un campeonato de Fórmula 1 que estuvo muy favorable para Mercedes, sobre todo para este piloto británico que seguramente va a ganar varios títulos más y va a pasar todos los récords de la Fórmula 1, la categoría más importante del automovilismo a nivel mundial. Y por último vamos al tenis. Cerramos este bloque deportivo con tenis porque comenzó el Máster de Londres. Ahí vemos las victorias del Rafa Nadal y también de Dominic Thiem, el dirigido del Nico Massú. Nadal ganó 6-3 y 6-4 a Andrei Rublev. Ahí vemos los últimos puntos. Ahí está la victoria de el Rafa Nadal, 6-3 y 6-4. Mientras que el dirigido del Nico Massú, hablamos de Dominic Thiem, venció al griego Stefanos Tsitsipas 7-6, 4-6 y 6-3. Este lunes debutará el número 1 del mundo, Novak Djokovic, ante el argentino Diego Schwartzman. Ahí está el Nico Massú celebrando la victoria de Dominic Thiem. Bastante deporte este fin de semana. Y esta semana también con las clasificatorias. Mañana Chile a las 6 de la tarde, pues horario nacional. Ellos juegan en Venezuela y una hora menos. A las 5 se juega este partido entre Venezuela y Chile, Carlos. Bien, pues y después del viernes quedamos entusiasmados, con fe de quedarnos con 6 puntos. Ojalá que así sea, Sergio. Muchísimas gracias. Buen día. Que te vaya bien. Nos vemos. El tiempo. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo aquí en la región metropolitana, también en su ciudad, en su región. Ya está con nosotros Iván Torres para contarnos más. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Una jornada bastante fría en la mañana. La mínima fue 6.6. Así que esperamos que la temperatura comience a aumentar en el transcurso de esta jornada. Revisamos de inmediato la información meteorológica para el día de hoy. Destacamos cielo despejado y prácticamente ausencia de lluvias en todo Chile continental, salvo en la mañana en la región de Magallanes. 27 grados entonces para Santiago, ya tenemos 7 grados y esperamos que siga subiendo la temperatura. Vamos con detalles del pronóstico para todo el país. La zona norte, Arica, Iquique, Antofagasta con cielo claro, Copiapó máxima de 22, se mantiene muy nuboso La Serena, solamente en la tarde algunos quiebres ocasionales de la nubosidad. En la zona central, Valparaíso también está cubierto, tiene 10 grados en este instante. Esperamos que quede parcial ya en la tarde, una máxima de 17. Rancagua, despejado ocasionalmente parcial. En Talca, máxima de 27. Chillán, 26. Y Concepción, 20 grados, siempre con cielo claro. En la región de la Araucanía se estima una máxima de 20 grados parcial, muy nuboso. Valdivia con 18 grados, también Osorno. De repente algunos pequeños quiebres poco significativos. En Puerto Montt esperamos nublado a parcial, máxima 16. Se mantiene nuboso Quillón con una máxima de 16 grados también. Seguimos avanzando, llegamos hasta la región de Aysén, Coyhaique, máxima 19. En Chile Chico 21. Para Puerto Natales, algunos chubascos, máxima 16 grados. Y en Punta Arenas precipitaciones durante la mañana. Seguimos avanzando, entonces vamos a ver qué pasa los próximos días acá en la capital. Atención porque esperamos que las temperaturas máximas estén, sobre todo, todas van a estar bajo los 30 grados, pero en general estamos hablando de algunas nubes en cordillera, especialmente mañana. Podrían haber chubascos, pero en cordillera, no acá en el centro, con una máxima de 24 grados. Esperamos el día miércoles 28 grados, 25, en fin, en general se mantiene muy estable y aparecen nubes el día sábado, pero atención, algunos celulares están mostrando lluvias para la capital, la verdad que están absolutamente descartadas, por lo menos por nosotros. Solamente en cordillera podría haber algo de actividad eléctrica y, por supuesto, también el día sábado abundantes nubes en la capital. Ya, todavía como que no se afirma, Iván, ¿eh? ¿Ha costado más que se afirmen las altas temperaturas? Va a costar especialmente en la costa. En la costa yo creo que el predominio de esta primavera y verano van a ser los días nublados en la costa. Ya. Con mucha humedad. Los valles van a demorarse un poquito, pero después vamos a tener temperaturas muy elevadas, especialmente durante el verano en el interior de las regiones centrales. Ya, pero la costa se va a mantener con mucha luz. Y ahí nos empezamos a preocupar de los incendios, así que también es bueno que hasta ahora no suban tanto las temperaturas. Gracias, Iván. Buen día. Que te vaya muy bien, un buen día. 7 de la mañana con 33 minutos. Este viernes se dio a conocer el plan de aplicación para la prueba de transición 2021, todo esto en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la que se va a realizar al final en 2 grupos divididos entre los días 4 y 5 de enero y 7 y 8 de enero. Durante esa jornada se van a habilitar 700 locales en el país que van a contar con ciertos protocolos sanitarios, tales como, por ejemplo, que las salas tienen que tener espacio suficiente para poder garantizar la distancia entre los postulantes y, bueno, tomar todas las medidas de precaución. Vamos a conversar con la directora del DEMRE, Leonor Varas, para que nos pueda contar un poco más cómo va a ser este proceso. ¿Cómo está, Leonor? Muchísimas gracias por este contacto y buenos días.
Buenos días, Carla. Muy bien. Aquí se suman dos cosas, porque en el fondo hay cambios curriculares o cambios a la prueba, ya no es la tradicional PSU, pero también hay cambios por la contingencia, cambios en el protocolo. Esto de dividir la prueba en dos, ¿para qué se hace? Y muchos se preguntarán, Leonor, si no hay riesgos de, por ejemplo, que se filtren las preguntas o van a ser pruebas distintas en definitiva. Son pruebas completamente distintas, son pruebas equivalentes, pero no comparten ni una sola pregunta. Ya. Y la razón para dividir estos dos grupos es la razón sanitaria que usted acaba de mencionar. Ahora, estos dos grupos entonces se van a dividir aleatoriamente. ¿Cómo los estudiantes, los postulantes van a enterarse en qué fecha les corresponde? ¿Cómo va a funcionar el nuevo proceso? Claro, nosotros todos los años cuando se inscriben los postulantes le preguntamos en qué sede quieren dar. La sede es como la comuna. Y luego los ordenamos en los distintos locales y las distintas salas y va por RUT. O sea, decimos de tal número de RUT a tal número de RUT le toca en tal sala de tal colegio. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo y lo vamos a hacer como si fuera una situación normal, pero luego al primero de la lista le toca 4 y 5, al segundo le toca 7 y 8, al tercero 4 y 5. Intercalado. De esa manera. Intercalado. Leonor, sí. ¿Cómo va a ser el proceso cuando la persona que está postulando, que va a rendir esta prueba de transición, llegue al local? ¿Qué va a ser distinto? ¿Cómo se va a chequear que no tengan, por ejemplo, un diagnóstico de COVID? Claro, primero esperamos con toda la difusión que estamos haciendo, con toda la información, que las personas tengan claridad y tranquilidad que si están en una situación donde están impedidos por normas sanitarias de acudir a un lugar como este a dar una prueba, realmente no van a ir, que van a saber que pueden, que tienen otra oportunidad, que los vamos a convocar más tarde. Y luego, en el lugar mismo, Carabineros tiene la nómina de personas que están registradas en el Ministerio de Salud, en Epivigila, como personas que tienen que estar en cuarentena obligatoria, ya sea porque tienen PCR positivo o porque son contacto estrecho de alguien con PCR positivo. Entonces van a vigilar, Carabineros va a controlar el ingreso y las personas que están en esa nómina les va a decir que no pueden entrar. Ya, pero importante lo que usted dice, van a poder reagendar, por decirlo así, una fecha si es que efectivamente durante esos días, por ejemplo, son contactos estrechos o tienen un PCR pendiente. Esas van a ser las personas que no van a poder rendir la prueba en el día que lo tenían planificado. ¿Se va a chequear a todas las personas que van a rendir esta prueba transitoria o estas van a ser como fiscalizaciones aleatorias? Claro, no lo sé, eso lo decide, supongo, el Ministerio de Salud, Carabineros. Nosotros estamos en un equipo de trabajo donde vamos viendo las normas sanitarias y las vamos implementando, pero hay detalles que todavía no sé. Entiendo que se van a higienizar los recintos antes de dar la prueba y también hay un llamado a aportar objetos personalmente para ese día para evitar el contagio. Un poco lo que se hizo para el plebiscito, ¿no? Llevar, por ejemplo, uno mismo su lápiz grafito. Claro, pero en el caso de la prueba siempre ha sido necesario llevar el lápiz grafito y la goma de borrar, aparte del carnet, la tarjeta de identificación. Una cosa importante es que este año la tarjeta de identificación va a salir el local, la sala, todo eso para hacer más expedita la distribución dentro del local. Y el día, si le va a tocar 4 y 5 o si le toca 7 y 8. Pero aparte de esos implementos que siempre se han llevado, necesitan llevar también mascarilla y mascarilla de reemplazo porque las pruebas son largas y las mascarillas hay que cambiarlas, se humedecen. 2 mascarillas entonces por postulante. Sí. Leonor, para ir finalizando, ¿dónde pueden ver aquellos que van a rendir esta prueba transitoria, también sus familias, todo este protocolo y también los cambios que a lo mejor va a tener la prueba cuando uno sabía que lo que se daba era la PSU y ahora tenemos este nuevo examen? ¿Dónde interiorizarse del proceso? Sí. Miren, nosotros estamos publicando desde el 23 de abril, que publicamos los nuevos temarios, que son mucho más reducidos. El gran cambio en la PSU y que afecta a todas las pruebas es que se redujeron considerablemente los temarios y eso lo hace una prueba más justa. Porque antes preguntábamos materia
que no se las habían pasado a todos, que en algunos colegios sí y en otros no. Hicimos un gran trabajo de podar esos temarios y dejar solo aquello que estamos seguros que sí todo el mundo tuvo la oportunidad de aprender esos contenidos. Entonces, en la página del DEMRE hay mucha información, hay modelos de prueba, hay ejemplos de nuevas preguntas, pero realmente hay una cantidad de material interesante y ahí también se van a enterar de todas las novedades, del protocolo, etcétera. Todo va a estar publicado. Hay preguntas frecuentes, hay una mesa de ayuda, ahí también se dan todos los detalles respecto de cómo enterarse, cómo hacer esas preguntas, tanto por correo electrónico como por teléfono. Hay mucha información ahí y en la página de acceso del Ministerio de Educación. Hay 2 páginas a las que pueden acceder para despejar todas esas dudas. Perfecto, mineduc.cl o demre.cl para encontrar todos los detalles y poder ya empezar a familiarizarse con la prueba y también con todo el protocolo sanitario que va a rodearla. Muchísimas gracias, Leonor Varas, directora del DEMRE, por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, usted también. Nos vemos. Vamos a otro tema que está marcando la agenda. El ministro de Salud, Enrique París, se refirió al paro de la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal, argumentando que los médicos recibieron un bono mucho más sustancioso que los funcionarios de salud y que estos profesionales tienen sueldos millonarios. Ante esta situación, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Asiche, solicitó al ministro retractarse de sus dichos y pedir disculpas públicas Y para poder comentar este tema vamos a tomar contacto con el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Patricio? Muchísimas gracias por este contacto y muy buenos días. Muy buenos días, Carla, y muchas gracias por la invitación para aclarar este tema tan importante para nosotros. Sí, ¿qué le parece a usted estos cuestionamientos finalmente que hace el ministro de Salud a los médicos que han apoyado a través del Colegio Médico este paro que se está llevando adelante, diciendo que en realidad tienen poco que alegar, que han tenido un bono más sustancioso que el resto y que en general tienen mucho mejor sueldo, un sueldo millonario, dice él? Bueno, a nosotros nos preocupa esto, justamente una polémica artificial que está creando el ministro de Salud. Nos gustaría encontrarle la razón y de alguna forma no estamos muy preocupados porque él trató de mentiroso al secretario de nuestra institución. Y en el fondo lo que trató de mentiroso es al grupo de colegas de todo el país que nos han manifestado su preocupación porque en sus distintos servicios de salud le están cambiando las asignaciones que se van a traducir en una baja de sueldo. Por otro lado, estos mismos colegas nos afirman que no han recibido ningún bono COVID, lo que nos preocupa mucho, donde se mantiene una distancia entre lo que afirma el ministro de Salud y la realidad que nuestros colegiados nos relatan a la Mesa Directiva Nacional. Sí, estamos muy preocupados. Es complicado, Patricio, sí, porque dígame. Justamente la semana pasada hablamos con José Miguel Bernucci, a quien dice usted, le responde el ministro, y él decía que venían bajas de sueldo en el sistema de salud, pero eso el ministro lo ha descartado, dice que no es así, dice que el presupuesto aumenta, que no se les va a reducir el sueldo. ¿Hasta ahora se ha constatado alguna reducción de sueldo o eso es un temor que podría ejecutarse más adelante? Se ha constatado ya la disminución de sueldo y por lo tanto nos gustaría que el ministro nos invite al Ministerio de Salud para que nosotros le llevemos la evidencia y quede absolutamente claro que ya se materializó la baja de sueldo de algunos colegas en algunos sectores de nuestro país. Y claramente hay hospitales grandes dentro de nuestra ciudad de Santiago, donde en este momento las direcciones correspondientes ya les han comunicado que se va a hacer una reasignación de los estímulos de las asignaciones que se va a traducir en una merma importante del sueldo de muchas colegas de esos hospitales. Y por otro lado también con respecto al aumento del presupuesto para la atención primaria de salud, también estamos muy preocupados porque la visión muy complaciente que tiene el ministro de Salud con respecto al aumento de los recursos es totalmente contraria a la opinión que tienen los alcaldes, las municipalidades, la que tiene la Confusam y la que tenemos los médicos de nuestras agrupaciones de atención primaria y generales de zona, quienes consideran que los aumentos en el presupuesto para la atención primaria es totalmente insuficiente. Y es más, están muy dolidos también por el cuestionamiento que se hizo desde la moneda con respecto al rol que ha jugado la atención primaria en el manejo de la pandemia. El manejo de esta institución de la atención primaria ha sido fundamental en el manejo de la pandemia. Han tenido un trabajo extraordinariamente grande, intenso y muy de calidad que ha permitido manejar adecuadamente la
la pandemia y por eso ellos solicitan más recursos para poder involucrarse de mucha mejor forma y de forma mucho más eficiente, ¿Patricio?, para el manejo de la pandemia a nivel comunal. ¿A qué se refiere con los cuestionamientos que se han hecho desde la moneda de la atención primaria de salud? Porque uno ha escuchado harto al ministro, a los subsecretarios, agradecer el esfuerzo de la atención primaria de salud. De hecho, recuerdo cuando se les encomendó con más fuerza, o formalmente, porque ya lo hacían desde el comienzo, el encargarse de la trazabilidad, lo que se dijo es que era tremendamente importante el rol que estaba jugando la atención primaria de salud. ¿Por qué usted dice que ha habido cuestionamientos? ¿Cuáles han sido? ¿Quiénes han hecho esos cuestionamientos? La información que nos dan nuestros colegas de atención primaria es justamente en un discurso del presidente de la República, quien dijo que el manejo de la pandemia estuvo básicamente dado a nivel hospitalario. Y eso no es así. Y que además dijo que durante la pandemia el trabajo de la atención primaria había disminuido considerablemente, lo que está muy alejado de la realidad o de la vivencia que tienen justamente los funcionarios, las médicas y médicos que trabajan en atención primaria. Patricio, ¿ustedes desde el Colegio Médico apoyarían si es que este paro de estos 15 gremios se extiende? Porque aquí también, más allá de que entiendo que hay visiones distintas y hay aspiraciones súper legítimas, a quienes se afecta al final es a las personas que necesitan una atención de salud. ¿Le parecería correcto, bien, sustentable que se mantenga este paro? Entiendo que hoy día se va a tomar la decisión. Bueno, nosotros a nivel de Mesa Directiva Nacional hemos conversado este tema y estamos totalmente apoyando los motivos que llevan, o sea, las solicitudes que tiene la Confusan para mejorar justamente el rol que ellos pueden desempeñar en el manejo de nuestros pacientes en pandemia en la atención primaria. Pero una definición con respecto a una movilización de este tipo la debemos acordar a nivel del Consejo Nacional, que es el ente regulador y que toma las decisiones más globales de nuestro colegio médico, y eso no lo hemos realizado hasta el momento. ¿Y cómo se destraba este conflicto pensando en que se ha ido subiendo el tono de las declaraciones públicas? Usted recién me dice que falta la verdad al ministro, el ministro dice que falta la verdad al colegio médico, vemos que están cada día más enfrentados, el ministro se declara decepcionado, dice que ha tratado de dialogar, pero eso no ha sido al final fructífero. ¿Cómo se destraba pensando justamente en los pacientes y en su bienestar? Bueno, yo no afirmo que el ministro haya faltado a la verdad. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos opiniones sobre un mismo tema totalmente distintos y por eso, para destrabar esto, nosotros le solicitamos al ministro de Salud que nos invite a todos los actores relacionados con este tema para que cada uno de nosotros lleve las muestras correspondientes para que a todo el mundo le quede claro que lo que dicen nuestros colegas es una realidad y de esa forma podemos empezar a dialogar y buscar soluciones. Nosotros reconocemos que han habido reuniones con otros gremios, sobre todo porque al colegio médico para discutir algunos temas no nos han invitado, pero nosotros queremos participar en esto, pero no solo asistir a reuniones, sino que queremos que nuestras opiniones sean consideradas y sean incorporadas en las políticas públicas que está llevando a cabo el ministro de Salud. ¿Usted cree que el ministro de Salud está desinformado entonces? Porque usted me dice llevarle todos los antecedentes. Él dice que no se van a producir despidos, usted dice que ya se están produciendo. ¿El ministro está desinformado? ¿No sabe lo que está pasando, por ejemplo, en los recintos médicos? No, lo que dijimos es que no se han bajado, que ya se han bajado algunos sueldos, algunas asignaciones en algunas regiones de nuestro país, no de los despidos. Eso está claro y nuestros colegas así nos lo dicen. Tampoco han recibido los bonos que el ministro dijo y que ya se concretaron. Eso también nuestros colegas nos dicen que eso no es así. Por lo tanto, nosotros le pedimos al ministro que si él tiene tanta certeza, nos gustaría encontrarle la razón. De verdad nos gustaría, porque nosotros creemos que hay que potenciar el trabajo de todos los servicios de salud y de todos los equipos clínicos, tanto en la atención primaria como en la atención secundaria y hospitalaria. Por eso invitamos al ministro que nos invite a participar de verdad, pero en una discusión en la cual se consideren todos los dichos y todas las propuestas que tienen no solamente el colegio médico, sino el resto de los gremios de la salud, porque en este momento necesitamos esa unidad, no solo para seguir enfrentando la pandemia, sino que también, sobre todo, para poder enfrentar la pandemia que se nos viene encima con todas aquellas patologías que han quedado postergadas justamente por el enfrentamiento de la pandemia. Bien, pues Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, nos vamos a quedar pendientes. Ojalá que existan esas conversaciones, el diálogo y que se pueda destrabar este conflicto pensando en que todos queden conformes y que los pacientes también no tengan consecuencias a partir de este paro. Muchísimas gracias, que le vaya bien, que tenga un buen día. Carla, perdón, Carla, lo otro, al despedirme quería contarle que muchos colegas nos han llamado para decirles que les gustaría realmente tener los sueldos que el ministro anunció en televisión, que Huacana un médico trabajando exclusivamente en el sector público. Nos gustaría que eso fuese una realidad y nos gustaría también que el ministro nos aclare
¿Qué médicos son los que ganan eso? Porque él dijo que todos los médicos con 24 horas tienen tremendos sueldos. Sí, habló de 5 millones dicen que eso está lejano a la... Y eso, nuestros colegas dicen, ¿dónde están trabajando por esos sueldos para todos irse a trabajar a ese lugar? Por lo tanto, nosotros también estamos totalmente en desacuerdo con esas lamentables afirmaciones que hizo el ministro de Salud. Ya, lo desmienten entonces, no es así. Muchísimas gracias, Patricio. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. La presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Luz Vidal, lanzó su candidatura a la Convención Constitucional por un cupo independiente de Revolución Democrática en el Distrito 9. Una de sus propuestas es eliminar la prohibición que restringe que los dirigentes sindicales postulen a cargos públicos. Y más detalles de todo esto nos va a entregar Andrea Pino a esta hora de la mañana. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Buenos días. Y esa es precisamente la razón por la que Luz todavía no va a inscribir su candidatura, porque va a seguir como presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Estamos junto a ella, Luz Vidal, como decíamos, presidenta del Sintracap, para preguntarle precisamente, Luz, ¿qué la ha motivado para ser parte del proceso constituyente? ¿Cuáles son las banderas que usted va a levantar? Lo que a mí me motivó fue la indefensión que las trabajadoras de casa particular, todos los obstáculos que constitucionalmente nosotros tenemos para que nuestro trabajo sea reconocido en plenitud, como todos los trabajadores chilenos, para que el tema de cuidados que debe estar protegido, porque nosotros desarrollamos la misma labor que una dueña de casa. La dueña de casa entrega su vida al tema de cuidados de la familia, hace aporte a la economía nacional y sin embargo aún no es reconocido ese trabajo. Deben ir ciertas áreas del trabajo. El tema sindical, hoy día yo justamente no puedo recibirlos en nuestra casa sindical porque constitucionalmente también a nosotros se nos está vetado como sindicalista que podamos participar de la vida política. Luz, cuénteme, ¿cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas que va a impulsar para este proceso constituyente? Un trabajo no solamente garantizado constitucionalmente, sino un trabajo con derechos y sobre todo con derechos sociales. ¿Quién le está apoyando? Entiendo que va por un cupo de red de Revolución Democrática, pero usted podrá mantenerse como independiente. ¿Llegaron otras propuestas? ¿Cómo ha sido este proceso? Efectivamente, hubo acercamiento de otros partidos políticos que también me habían ofrecido la posibilidad, pero la mejor opción me pareció Revolución Democrática porque me sostiene y conversamos muy bien mi calidad de independiente. Yo no me voy a enrolar ni enlistar en ningún partido político. Soy independiente, defiendo mis ideas de mujer, defiendo los derechos de mujer, defiendo mi derecho como sindicalista, defiendo mi derecho desde el trabajo, pero no me voy a enrolar en ningún partido político. Luz, en este periodo de pandemia, bueno, hay varios temas que todavía están pendientes para las trabajadoras de casa particular, que han sido años de lucha para poder conseguir. ¿Qué es lo que detectaron? ¿Cuáles son los principales problemas que tienen en este minuto las trabajadoras de casa particular? Como te decía en un principio, el mayor problema que nosotros tenemos es la fiscalización. Años se han solicitado fiscalización a nuestro sector. Constitucionalmente, en el artículo 5 de la Constitución establece que nuestro espacio laboral no puede ser fiscalizado porque es propiedad privada y no puede ser que los derechos laborales de los trabajadores o los derechos de la propiedad privada esté por sobre los derechos laborales de los trabajadores. Para que la Dirección del Trabajo llegue de repente a fiscalizar un espacio deben cometerse faltas graves, no solamente a los derechos laborales, sino casi a los derechos humanos, para que puedan llegar a fiscalizar. Eso debe ir cambiando. Las trabajadoras de casa particular somos trabajadores como el resto de todos los trabajadores. Pagamos el mismo impuesto que cada chileno. Por lo tanto, nosotros no merecemos tener menos derechos laborales que el resto de los chilenos. Luz, por último, ¿por qué el Distrito 9? ¿Por qué no otro distrito? ¿Por qué han elegido quedarse aquí en el Distrito 9? En el Distrito 9 tenemos mucha presencia de trabajadoras de casa particular, pero es también un sector bastante residencial, donde representamos a las mujeres dueñas de casa. Queremos ir a buscar nosotros también defender esos derechos, que el trabajo de cuidado que nosotros realizamos también lo realizan esas mujeres. Y vamos por esa situación, tenemos ahí la representación de nuestro sector y queremos ir a defender esos derechos. Además que hemos hecho un trabajo bastante importante en apoyo durante la pandemia con la diputada Orsini, nos ha apoyado muchísimo para defender los derechos laborales de las trabajadoras
trabajadoras que fueron prácticamente semi-esclavizadas cuando los empleadores le obligaban a permanecer en sus hogares. Nuestras trabajadoras, nuestras compañeras, principalmente se desarrollan en 3 o 4 comunas, las más pudientes de Chile. Y ya sabemos cómo esas comunas votaron durante el plebiscito del 25, por lo tanto va a ser muy difícil que si no vamos nosotros a presentarnos a defender estos derechos, ellos vayan a optar por cambiar esa situación que hasta el día de hoy seguimos viviendo. Bien, Luz Vidal, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Sintracap, muchísimas gracias por la entrevista. Vamos a esperar la inscripción de la candidatura, que seguramente será lo más cerca del 11 de enero por el trabajo sindical que ella está realizando. Hasta el 11 de enero es el plazo para inscribir candidaturas para este proceso constituyente que ya se ha iniciado, y seguramente conforme vaya avanzando los días y el tiempo iremos conociendo también otras candidaturas independientes que impulsan otras ideas también. Absolutamente. Muchísimas gracias, Andrea. A ti, a Luz, que tengan ambas un buen día. Nos vemos. Preocupación causó el brote de COVID detectado en una tienda del Mall Marina Arauco de Viña del Mar. La emergencia provocó el cierre del local y muchos se preguntaron si era necesario restringir el acceso de todo el centro comercial. ¿Qué opinan los trabajadores? ¿Cómo asegurar una compra segura, sobre todo cuando queda muy poco tiempo para la Navidad? Vamos a conversarlo con Dani Linares, que tiene más detalles a esta hora de la mañana. Hola, Dani. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buen día. Y claro, estamos junto a Manuel Díaz, él es presidente de la Confederación de Trabajadores del Comercio, para hablar precisamente de este punto, ¿no? Unas fechas en que en general las salas de venta comienzan a llenarse de personas, pero estamos en un contexto de pandemia. Ya vemos un caso ocurrido en Viña del Mar, en el Mall Marina Arauco, donde se cierra una tienda. ¿Cómo van esos protocolos? ¿Cuál es su impresión de cómo se han ido adaptando los protocolos para que la gente pueda hacer compras seguras y los trabajadores también puedan desempeñarse de forma segura? Sí, buenos días, Carla. Gusto saludarla. Primero que todo decir de que claramente, a pesar de que nosotros no estamos en contra de que se abra el comercio, esto tiene que ser con las medidas de bioseguridad pertinentes para todos. No solamente para la seguridad de los trabajadores, sino para la seguridad de la clientela también. Creemos que es un gran error, ¿cierto?, que se abran demasiado los grupos de gente que van a comprar estos centros comerciales. Tenemos el caso de Punta Arenas, por ejemplo, que ya tuvo que retroceder Punta Arenas justamente en donde comienza este nuevo brote de COVID-19, justamente con los supermercados en ese lugar. Nosotros creemos que en el futuro vamos a tener que lamentar justamente hechos como esto, como el que está ocurriendo en el Marina Arauco, Ripley, ¿cierto?, en donde solamente se cierra una tienda y no se cerró el mall completo. Los que corren más riesgo, sin duda alguna, son los trabajadores, así que hay un llamado fuerte a los dirigentes sindicales, a los sindicatos, a proteger a los socios, a las socias, ¿cierto?, para que no se contagien con esta solución que prefiere prácticamente los ingresos económicos, las ventas por encima de la seguridad de los trabajadores, y eso es lo que hay que ir revisando. Manuel, se han diseñado protocolos de la Cámara del Comercio en conjunto también con la Central Unitaria de Trabajadores. Han participado también diversas fuentes, ¿no?, para poder llevar este protocolo de compra segura. ¿Finalmente se aplica, es aplicable a todas las realidades que tiene el comercio? Es que ese es el problema, justamente. Nosotros, como tú bien lo dices, nosotros hemos revisado algunos protocolos, no solamente con la Cámara Nacional de Comercio, sino que entre organizaciones sindicales, con los empresarios, pero a pesar de que tener buenos acuerdos respecto de la situación de los protocolos, lo que ocurre ahí es que no se respetan porque queda a la particularidad de los gerentes de cada uno de los locales respecto de esa situación, y ese es un grave error. ¿Cuáles son los puntos más críticos en eso? Quizás el control del aforo, pensando en que hay aperturas ahora, fase 4, donde se permiten más personas en lugares interiores. ¿Qué es lo que afecta finalmente al comercio? Es que justamente, pues el aforo, se prioriza la venta por encima de la seguridad de los trabajadores y por encima de la seguridad de los mismos clientes. Entonces prácticamente hay una desesperación. Fíjate que antiguamente, no tan antiguamente, pero a la altura de junio, julio más o menos, recién se autorizó de que los guardias de seguridad pudieran pedir el salvoconducto, y eso tiene que ver con una gestión nuestra. Pero si nosotros no hubiéramos gestionado de que los guardias pudieran pedir salvoconducto, que es una actividad que solamente puede pedir Carabineros o las autoridades policiales, tendríamos grandes aglomeraciones y probablemente esta tragedia sería mayor. Entonces tenemos graves problemas con esa situación. ¿De quién debería depender este control de los aforos? ¿En el caso de un centro comercial, del centro comercial en sí mismo, o de cada una de las tiendas como hoy ocurre? Cada una tiene el control de su espacio. El problema es que justamente eso.
Resulta que cada tienda tiene el control de su propio espacio, ¿cierto?, en donde dice cuánta es la cantidad del aforo, pero resulta que a pesar de que dice que tienen que haber, por ejemplo, no sé, 100 personas, 150 personas, no hay cómo controlar efectivamente que exista esa cantidad de clientes dentro. Y a eso se produce una sobrecantidad, ¿cierto?, de consumidores dentro de los espacios, y eso agrava una situación, digamos, respecto de la gravedad de la pandemia. Manuel, tú lo mencionabas, la importancia que es que este sector de la economía se reactive por la cantidad de puestos de trabajo que existe, porque fin de año es importante también para este rubro, pero ¿qué condiciones ves tú que deben mejorar de aquí a 1 o 2 semanas para que se dé esta opción de una compra segura? La seguridad, justamente, la seguridad en el aforo, la cantidad. Debe ser necesariamente trabajado el aforo de los empresarios juntamente con las organizaciones sindicales para poder controlar, ¿cierto?, la bioseguridad y la protección de los trabajadores y los clientes. Yo creo que eso es primordial, pero no puede priorizarse la venta por encima de la seguridad de los trabajadores. Manuel Díaz, gracias por compartir estos minutos con nosotros de un tema sin duda que se va a tomar la agenda este fin de año. Carla, ¿cómo va a funcionar el comercio en un contexto absolutamente distinto, extraordinario, que es el que nos otorga la pandemia, que habitualmente veíamos centros comerciales bastante llenos, algo que se va a dar durante estos días por las filas que se dan fuera de estos locales, pero por cierto con las medidas de seguridad que deben tener para los trabajadores y también para los clientes? Sí, importante poner el tema sobre la mesa, discutirlo, Dani, y tratar de zanjarlo también para que nos sigamos cuidando. Aquí se trata de conciliar ambas cosas, que el comercio funcione, que tengamos la posibilidad de comprar si es que necesitamos hacerlo, pero manteniendo todas las medidas de autocuidado. Muchísimas gracias a ti y al entrevistado también. Que tengan una buena jornada. Internacional. Vamos a ver qué ha pasado en el mundo y no muy lejos, con los ojos muy puestos en lo que pasa en Perú, con una crisis política que se ha agudizado en las últimas horas. Ya estamos con Andrea Aguilar para que ampliemos esta información y más. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Sí, iniciamos con la situación que es cada vez más preocupante en el vecino país porque Perú amanece este lunes sin presidente y en medio de unas violentas protestas que duraron hasta la madrugada luego de la renuncia de Manuel Merino y también de la negativa del Congreso a nombrar un nuevo gobierno. En medio de la crisis política que enfrenta el vecino país, el legislativo impidió que la lista Rocío Silva Santiesteban fuera elegida como la primera presidenta de la historia de Perú. Silva encabezó una lista que se suponía que tenía el consenso para asumir la presidencia del Congreso y también para sustituir a Manuel Merino, quien renunció a su cargo tras las protestas que, recordemos, dejaron al menos 2 estudiantes muertos y varios desaparecidos. Repasemos el momento en el que Manuel Merino renuncia a la presidencia del vecino país. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante. Bueno, recordemos que Merino es el tercer presidente que tiene Perú en menos de 4 años. El bloque de izquierda, que tenía de hecho la posibilidad de formar una mesa directiva, pues criticó que los congresistas al final no apoyaran su junta directiva, que había recibido 42 votos a favor, 52 en contra y 25 abstenciones por parte de un Congreso que es cada vez más cuestionado por la ciudadanía. Repasemos también parte de las declaraciones de los congresistas. Ese es uno de los grandes misterios de este Congreso, que uno llega a los consensos, incluso en las comisiones, y a la hora de la verdad todo el mundo vota como le da la gana. Pese al sonido de las cacerolas, pese al sonido de las voces de miles de personas, pese a los letreros, hay congresistas que todavía no entienden el mensaje. Y mientras todo esto se daba al interior del legislativo y se daba también la votación, la situación en las calles era insostenible. Máxima tensión, miles de peruanos salieron a las calles de Lima, también de otras ciudades como Arequipa, para protestar en contra de la clase política que se confirma y también a la espera de un nuevo gobierno en las próximas horas, luego de la renuncia de Merino, que fue celebrada por los manifestantes. Repasemos el ambiente y también algunas declaraciones de los manifestantes en las calles de Lima. Nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que está pasando. Queremos que no haya inmunidad para esos congresistas, que paguen por lo que han hecho. ¡Ha renunciado Merino! ¿Por qué tiene las manos manchadas de sangre? ¡Con la sangre
Bueno, ¿qué va a suceder hoy? A las 10 de la mañana, hora local, cuando será el mediodía en Chile, va a haber una junta de portavoces del Legislativo. Se espera además que los congresistas vuelvan a sesionar a las 4 de la tarde, hora de Chile, cuando sean las 12 en Lima, para negociar, para votar también una nueva mesa directiva que saque a Perú del vacío de poder y ponga fin también al caos en las calles que se desató, recordemos, desde el pasado lunes con la destitución de Martín Vizcarra. Revisemos ahora otras noticias, noticias mucho más positivas que tienen que ver también con tecnología, porque la compañía SpaceX lanzó en las últimas horas su primera misión tripulada operativa a la Estación Espacial Internacional. Este lanzamiento constituye una nueva etapa de misiones tripuladas al espacio, luego de que este domingo el cohete reutilizable Falcon 9 con la cápsula Dragón se lanzara justamente al espacio. Esta misión despegó con éxito desde Cabo Cañaveral en Florida, con 4 astronautas en su interior. Los estadounidenses Shannon Walker, Michael Hopkins y Victor Glover, y también un japonés, Soichi Noguchi. La compañía del multimillonario Elon Musk va a ejecutar por lo menos 6 misiones hacia la Estación Espacial Internacional, luego de que firmara en el 2014 un contrato con la NASA por $2.600 millones. Recordemos que la cápsula Dragón es la primera nave espacial de propiedad privada que es certificada por la NASA para viajes tripulados y de hecho es considerada una pionera que podría marcar el futuro del turismo espacial en los próximos años. Revisemos informaciones que llegan ahora desde Reino Unido, porque el primer ministro de este país, Boris Johnson, vuelve a entrar nuevamente en cuarentena luego de tener contacto con un contagiado por COVID-19. El mandatario británico señaló que se siente bien, que de hecho no presenta síntomas del coronavirus, después de haber iniciado este aislamiento en la residencia oficial. Esto después de haber tenido contacto con el diputado conservador Lee Anderson, quien dio positivo por COVID-19 en las últimas horas. Boris Johnson estuvo en cuidados intensivos, recordemos, en el mes de abril, luego de haberse contagiado por el coronavirus, por lo que él también hace el llamado a los británicos a que respeten el confinamiento que se va a mantener al menos hasta el próximo 2 de diciembre con todos los comercios no esenciales cerrados. Solamente en las últimas 24 horas han muerto casi 170 personas por la pandemia en Reino Unido, en donde los infectados ya superan de hecho el 1.369.000 habitantes. Revisemos ahora información que llega desde Estados Unidos, porque al menos 20 detenidos y un herido con puñal en enfrentamientos entre seguidores y detractores del presidente Donald Trump en una jornada de tensión en Washington. Durante este fin de semana aumentó la violencia en Estados Unidos luego de que miles de simpatizantes del presidente Donald Trump salieran a las calles de la capital norteamericana para denunciar un supuesto fraude electoral, acompañados incluso por el propio mandatario desde un auto. Una manifestación que inició pacíficamente, pero con el paso de las horas se fue tornando cada vez más violenta hasta llegar a enfrentamientos violentos entre los seguidores y los detractores del actual mandatario. Trump, por su parte, continúa insistiendo en sus redes sociales en que él ganó las elecciones, en avivar teorías conspirativas sin ningún fundamento después del triunfo del candidato demócrata Joe Biden, quien se ha desmarcado de cierta forma de estas polémicas que quiere generar el actual gobierno y se ha concentrado en preparar lo que van a ser los retos que va a enfrentar su gobierno, que iniciará, recordemos, formalmente el próximo 20 de enero. Y terminamos en México con estas imágenes que se han hecho vir. Que estén bien, buenos días. Que tengas un buen día. Bueno, pongan atención, ayer se cumplió un año desde que las fuerzas políticas firmaron en la sede del Congreso, aquí en Santiago, el histórico Acuerdo por la Paz, con el que acordaron convocar un plebiscito para cambiar la actual Constitución. ¿Cómo fue ese día? La tensión que había además en ese momento, lo vamos a recordar en la nota de Antonio Ruiz. Hace justo un año en la sede del Congreso en Santiago se firmaron 2 páginas que marcarían el futuro inmediato de nuestra democracia. Esta noche que es histórica para Chile, sin duda, para la democracia. En medio de convulsionados días de estallido social y crisis política, lo llamaron Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Es nuestra responsabilidad demostrarle a Chile que los partidos políticos, que quienes estamos en la política, estamos a la altura. Que este acuerdo significa un cambio. Las cosas no volverán a ser como antes. El día jueves 14 de noviembre, la mayoría de las fuerzas políticas se congregaron desde temprano en la antigua sede del Parlamento, a pocas cuadras de La Moneda. Las tensas negociaciones se prolongaron hasta la madrugada del día 15 de noviembre, fecha que marcaría el hito político de esa jornada: impulsar un plebiscito para que la ciudadanía zanjara el futuro de la Constitución vigente desde la dictadura. A ratos pensamos que no se iba a lograr el acuerdo y solo a las 2 de la mañana, finalmente, tuvimos la tranquilidad de que estábamos encontrando una ruta institucional para salir de la crisis. Hubo muchos momentos difíciles, sin duda,
pero teníamos la decisión absoluta de no levantarnos de la mesa sin un acuerdo que permitiera recoger las inquietudes de la gente. Cuando las partes no están plenamente satisfechas, quiere decir que se logró un acuerdo balanceado. Nadie ganó plenamente. Yo creo que ganó la gente. Pero el 15 de noviembre no solo fue un hito político, también periodístico. Pamela Araya y Valentina Reyes fueron las periodistas de TVN que transmitieron esa maratónica jornada. Bueno, en total fueron 16 horas de trabajo. Dijeron, no, a las 21:30 hablamos. Bueno, ya vimos que eso no ocurrió y que siguen conversando. Pamela Araya, que estaba en el lugar, necesitaba un refuerzo. Yo parto desde La Moneda caminando acá. Son pocas cuadras. Todos los presidentes de partido, pero no hay acuerdo todavía. Estábamos en el segundo piso y ahí había la reunión de Chile Vamos. Y de repente empezamos a escuchar que estaban todos hablando. Y la verdad, pusimos la oreja en la puerta para saber. Y claro, era el presidente Piñera que estaba hablando por altavoz. En algún minuto parecía que no iban a resultar las negociaciones, pero cuando ya se ve que se va a firmar un acuerdo, que el acuerdo consiste en un plebiscito para decir si queremos o no una nueva constitución, realmente ahí nosotros dijimos, estamos en un momento histórico. Con mi compañera de transmisiones, Pamela Araya, nos sacamos fotos ahí, agachadas, en cuclillas. En ese minuto sí dijimos, esto va a quedar en la historia. El Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución fijaba el plebiscito originalmente para abril del 2020. La historia se siguió escribiendo en medio de una pandemia que obligó a postergar el plebiscito hasta el pasado 25 de octubre. El resto es historia con mascarilla y distancia social. Los chilenos aprobaron la redacción de una nueva Carta Fundamental. Todo posible gracias a esa madrugada del 15 de noviembre, postal clave en la historia reciente de Chile. Bien, vamos a retomar una historia que les contábamos al comienzo y llama la atención a nivel de organización. Una banda que entregaba droga al extranjero a través de libros de cocina. 8 personas fueron detenidas y hacían funcionar esta operación Bélgica que era financiada desde el exterior. Vamos con Rodrigo Pérez para que nos cuente más detalles y cómo funcionaba. Realmente creativo también, Rodrigo, lamentablemente en este caso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Carla? Bastante creativo en un libro de receta de cocina, de ingredientes, pero el ingrediente era bastante ilegal y eso hay que reconocerlo, porque fueron detenidos. Era una banda criminal que exportaba droga a distintos países, particularmente a Bélgica y Holanda. Lo estuvieron haciendo desde diciembre del año pasado, pero fueron encontrados por la Policía de Investigaciones tras una investigación de aproximadamente casi un año. Se pudo revisar a través de cámaras de seguridad cómo estas personas ingresaban a sucursales de encomienda para enviar esta droga. En primera instancia lo hacían a través de dispositivos metálicos. Allí ingresaban cocaína y exportaban después, por ejemplo, a Bélgica. Pero con el paso del tiempo comenzaron a cambiar e innovar en la forma y utilizaron libros de cocina con el fin de impregnar la droga entre sus hojas para así enviar este elemento ilícito a distintas partes. Por ejemplo, comenzaron en Punta Arenas, pero después enviaron a Bélgica y Holanda. Pero ahí la Policía de Investigaciones estuvo realizando todo un trabajo donde siguieron la pista de esta banda criminal y se pudo detener a 8 integrantes en Santiago y también en Iquique, todos ellos mayores de edad. Fíjense que son 7 chilenos y también un colombiano quienes enfrentaron la justicia. 2 de ellos quedaron en prisión preventiva mientras dura la investigación de 120 días también, que es el plazo que ha entregado la justicia por este caso. Pero también se incautaron cerca de 24 kilos de cocaína. No solamente eso, sino que también automóviles por lavado de activos y que utilizaban estos sujetos, además de implementos tecnológicos como computadores y también la droga. Pero la policía indicaba que más allá de la cantidad de droga que fue incautada por la policía, es la manera en que estas personas ingresaban la droga a distintos países, particularmente del continente europeo. Droga que venía desde Perú y Suiza y que incluso eran financiados estos integrantes y también los líderes de la banda para continuar cometiendo estos distintos ilícitos en esos puntos del mundo. Tenemos algunas declaraciones donde nos entregaron más antecedentes de esta llamativa forma de tráfico de drogas, así que revisémoslas a continuación. Al concluir esta operación se logra en un total, resumen, de alrededor de 24 kilogramos de cocaína entre un estado sólido y diluido. Sin embargo, no es la cantidad lo importante en esta investigación, lo que permite darle esta relevancia,
sino más bien el tipo, el método que utilizaban para enviar esta droga al extranjero y el receptor final, que eran en países europeos específicamente. Sí, pasaron los 8 controles de detención, de los 8, 2 los líderes quedaron con prisión preventiva y con un plazo de investigación de 120 días. Nosotros creemos que eso es suficiente o al menos en ese plazo podríamos acreditar no tan solo el delito de tráfico, sino que la asociación ilícita y además el lavado de activos. No se descarte incluso que esta banda haya estado realizando operaciones ilícitas desde antes de diciembre del año pasado, cuando se encontraron las primeras pistas. Y es por eso que la investigación continúa para así ver si es que hay más personas también involucradas. 8 hasta el momento, pero 2 de ellas ya están en prisión preventiva. Bien, vamos a seguir revisando otras informaciones policiales. Nos vamos ahora a la comuna de Renca. Pongan imagen también y mucha atención a las siguientes imágenes de un dron que captó el momento exacto de la detención de un sujeto, quien el pasado viernes durante la tarde se hizo pasar por un pasajero de aplicación móvil para solicitar un servicio. Pero cuando solicitó este servicio, asaltó al conductor, le quitó su automóvil. No solo eso, sino que también le realizó varias heridas que lo mantienen hospitalizado en el hospital Félix Bulnes. Se estuvo realizando distintas diligencias durante la jornada de ayer a través de la sección de investigación policial de la 7ª comisaría de Renca, y los funcionarios de esa unidad detuvieron a un sujeto por haber participado en estos hechos. Fue detenido, mantiene distintos antecedentes policiales y va a tener que enfrentar ahora a la justicia porque le causó distintas lesiones que mantienen a su víctima ahora hospitalizada en ese recinto asistencial. Tenemos también algunas declaraciones sobre este caso, así que vamos a revisarlas a continuación. El pasado día viernes, un falso usuario de vehículos de aplicación solicita un móvil y luego de recorrer un par de cuadras procede a intimidar y lesionar al conductor, ocasionándole lesiones de carácter grave que lo mantienen el día de hoy hospitalizado en el hospital Félix Bulnes. A raíz de eso, personal de la sección de investigación policial de Carabineros realiza diferentes diligencias y logra identificarlo, y el cual es reconocido por la víctima, 32 años, que mantiene un nutrido prontuario policial, 68 detenciones registra mayoritariamente por hurto, receptación y violencia familiar, el cual es detenido en horas de la tarde del pasado día domingo en cumplimiento de una orden judicial. Distintos antecedentes policiales mantenía este sujeto. No es primera vez que estaba cometiendo estos ilícitos, pero fue reconocido por la víctima, quien resultó gravemente herida, pero se está recuperando en el hospital Félix Bulnes. Parte entonces de las últimas informaciones policiales que han ocurrido aquí en la capital, Carla. Bien, Rodrigo, muchas gracias por este informe. Vamos a quedarnos bien pendientes a todo lo que siga ocurriendo en la jornada, así que retomamos el contacto. Nos vemos. Son casi las 8:30 de la mañana, ya nos vamos despidiendo, siempre agradecidos que nos hayan acompañado aquí en 24 AM, contándoles que vamos a seguir con más noticias.